Ahora sí, vamos a empezar entonces con el, la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes que están escuchando esto. Y antes de ello, quiero hacer un breve recorderis de lo que hemos visto en las anteriores 7 oportunidades, donde hemos visto un solo tema, lo que Dios ama. Y esto lo hemos visto a través de 7 subtemas o características de eso que Dios apunta, que según la palabra, Él ama. Lo primero que vimos fue la verdad en lo íntimo, como Dios ama esa sinceridad. Dios ama la misericordia. El tercer tema fue que Dios ama las puertas de Sión, y conocimos que es la alabanza. El cuarto tema, que Dios ama al dador alegre. El quinto tema, Dios amó al mundo. Luego vimos que Dios amó a su iglesia. Y finalmente, hace 8 días, vimos cómo Julito y María Paula expusieron que Dios amó a sus discípulos. Y esperamos que usted esté siendo bendecido, pero sobre todo, acumulando esto precisamente para el nuevo tiempo, para el nuevo año que ya se aproxima, para apuntar a lo que Dios está amando, para lo que debemos abrazar para este nuevo periodo. Y el día de hoy todavía hay un par de cosas más que hemos visto en la palabra que Dios ama, pero quiero hacer algo transversal a estos temas que hemos visto, que lo unen el uno al otro. Y quiero que por un momento, si usted ha seguido esta serie de enseñanzas, se pregunte si ha podido aplicar algo a su vida de estos 7 temas. Si usted quizás ha trabajado en la sinceridad, o ha trabajado en amar la miseria de otros, quizás usted ha puesto esto en oración, ha, ha indagado acerca de la alabanza y quiso profundizar más acerca de lo que enseñamos ese día, o el dar alegremente, ¿cómo ha dado este tiempo? De mes y medio para acá que se dio esa palabra, ¿cómo ha sido su actitud al dar en su hogar, en darle al Señor, las ofrendas que a propósito damos gracias al Señor que ha colocado generosidad en varios de ustedes para este tiempo en las ofrendas? ¿Cómo lo ha dado usted? ¿Con qué corazón? Acerca de cuando Dios amó al mundo, mas no al pecador, ¿pudo usted seguir comiendo de esta palabra? Pudimos recibir comentarios al respecto de esta predicación. ¿Usted ha podido indagar y andar en eso cuando estábamos en el mito de que Dios ama a los pecadores? O cuando vimos que Dios amó a su iglesia y usted estaba renuente a congregarse, pero se dio cuenta quizás que Dios quiere que trabajemos en equipo y que a unos dio ministerios, pero a todos dones. Si vimos la necesidad de congregarse, ¿ha podido trabajar en ello? O en las características que hace 8 días dio Julito y María Paula acerca de cómo ser discípulos, unas características maravillosas, pero que si somos concienzudos, decimos esto, seguir a Cristo es dejar nuestra vida, ser sus discípulos, aunque no es el fin, es apenas un inicio, es dejar nuestra vida. ¿En algo usted ha podido trabajar y quedó algo calado en su corazón? O quizás usted pueda decir, he escuchado, pero la verdad, ni recordaba que habíamos visto eso. Y lo que quiero que hoy veamos es porque a veces olvidamos tan rápidamente, tan fácilmente, y es porque necesitamos de una condición en nuestro interior para poder trabajar en la palabra de Dios, para poder recibir algo y que no haya una cisterna rota, no haya un hueco, una grieta por donde se esté escapando lo que estés recibiendo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para entenderlo, quiero pedirle que por favor prepare su Biblia. Y vamos a ver algo precioso. Jesús está a punto, allí en Mateo 5. Mateo está escribiendo el primer sermón en público de Jesús. Y sé que usted lo va a recordar, la mayoría de ustedes quizás se saben algunas apartes de este primer sermón que va a abarcar Mateo capítulo 5, 6 y 7, 3 capítulos de un solo sermón.
Y Jesús, la primera frase que va a decir en este sermón, quiero que la leamos, y es precisamente ese detalle. Mateo capítulo 5, verso 12. Yo voy a leer la versión textual, aunque este primer verso, consultado en varias versiones, está casi que igual. Um, Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 12, les dije, pero no, es 5, verso 3. 5, 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repítalo allí en casa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Listo, hasta ahí. A partir de eso, el Señor va a dar otras 7 bienaventuranzas y va a continuar un sermón que va a cambiar la perspectiva de su ministerio y va a traer apertura a muchas cosas. Sin embargo, él decidió empezar con esta frase. Bienaventurados, felices. Aquí vamos a mostrar para Dios, para Jesús, quién es feliz, quién es dichoso, oiga, qué vida la que llevas, qué dichoso eres. Y comienza a decirlo, no en vano, sino con un propósito. Los pobres en espíritu. Y hoy vamos a entender qué quiso decir Jesús con pobres en espíritu. Y esa condición que se necesita para recibir de ahí para abajo todas las enseñanzas que Jesús se propone a dar. Y es que es la pobreza del espíritu, la condición inicial, la plataforma para que podamos recibir la palabra de Dios y esta no se escape. Pero entonces, ¿qué es la pobreza en espíritu? La palabra pobre que usa aquí el Señor en el griego es tochosh, con una P anterior a la T, tochosh, que se refiere a alguien que es mendigo, que es indigente. Y la palabra espíritu es la parte, como ustedes ya conocen y hemos enseñado en otras oportunidades, es lo más profundo del ser humano. Así que el pobre en espíritu está hablando que esa parte más profunda es mendiga. Esa parte profunda es necesitada. Pero aún nos queda inconcluso el significado. ¿Qué es pobre en espíritu entonces? Primero les voy a decir lo que no es pobre en espíritu, para luego buscar en la Biblia, por supuesto, que es pobre en espíritu. No es pobre en espíritu, ojo con esto, no es pobre en espíritu alguien con baja autoestima, ni una persona callada, ni introvertida, tampoco se refiere a las personas que sufren y tienen una situación muy difícil, ni las que son oprimidas, ni rechazadas o abusadas o están pasando catástrofes de cualquier índole. Nada de esto, ni alguien que podamos decir, "Ay, qué situación tan difícil, pobrecito". Ese pobrecito que nosotros vemos no es una pobreza material, de algo que le esté faltando. No, eso no habla de pobre en espíritu. Vamos a leer Isaías capítulo 66, verso 2, donde vamos a encontrar la misma Biblia diciendo el significado de pobre en espíritu. ¿Le parece? Yo voy a leerle 3 versiones, si alguna de ellas coincide con la que usted tiene, vamos a leer entonces lo mismo. Isaías capítulo 66, verso 2. La primera versión que le voy a leer es la Kadosh, una versión que le recomiendo, que es también muy ligada al original, busca el original, respetar el original de la Biblia. Dice, no fui yo quien hizo todas estas cosas, está preguntando Dios. Así es como todas ellas vinieron a ser, dice Yahvé. La clase de persona sobre la cual yo miro con favor es una que es pobre y humilde de ruaj, que tiembla
ante mi palabra. El ruaj aquí está hablando del espíritu. Ruaj. Una que tiembla ante mi palabra. La versión Nueva Biblia Viva. Mis manos hicieron la tierra y el cielo, los cuales son míos. Pero siento inclinación por el hombre de corazón humilde y pobre, que tiene reverencia ante mi palabra. Y la Biblia, Dios habla hoy, me gustó esta. Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Entonces aquí nos está diciendo que el pobre en espíritu, el afligido, el contrito en espíritu es el que respeta, otras versiones como la 60, dice que tiembla a mi palabra. Lo más cercano al original es el que tiembla a mi palabra. Entonces, el pobre en espíritu es el que tiembla ante la palabra de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Y esa es la pobreza y la bienaventuranza con la que comienza el Señor su sermón. Bienaventurado el que, reemplacemos, tiembla ante mi palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es una pobreza que yo quise titular este mensaje como una pobreza necesaria. La pobreza que necesitamos es ser pobres en espíritu, temblar ante la palabra de Dios. En nuestro cuerpo humano hay un temblor que se llama el temblor esencial. Hay 3 tipos de temblores o clasificaciones de temblores en nuestro cuerpo. ¿Por qué tiembla nuestro cuerpo? Uno de ellos es el temblor esencial. Y es la causa más frecuente de temblor y simplemente suele tratarse de un temblor postural. Cuando tienes una mala postura, puede empezar a temblar o a generarse cierto calambre en esa parte que tiene mala postura. Ese es un tipo de temblor que se presenta en el cuerpo. Así como en el cuerpo se presentan diferentes tipos de temblores por postura o por ansiedad, por ejemplo, cuando hay alguien que está adicto a una sustancia, a una comida, a cualquier tipo de bebida, por ejemplo, y está su cuerpo ya en un nivel de adicción, el faltante de esta sustancia, el faltante de esta comida, de esta bebida, puede provocar un temblor en el cuerpo. El cuerpo manifiesta la necesidad de esto a través de temblor. Así sucede también espiritualmente. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos una postura ante la vida. ¿Qué debería hacernos temblar a nosotros? La postura que Dios quiere que tengamos. Porque con el tiempo, cuando nosotros iniciamos en los caminos del Señor, cualquier palabra que nos da nos hacía encender el corazón. Y era tan importante para nosotros, sin importar lo sencilla que era, respetábamos a quien predicaba. No importaba de quién viniera esa palabra. Temblaba nuestro corazón, nos invitaba a una nueva postura, todo lo nuevo que se dijera o lo antiguo era tan valeroso que nos hacía temblar, es decir, poner una nueva postura, una postura de apertura a la dirección que Dios estaba indicando. Pero con el pasar del tiempo, vamos conociendo la palabra de Dios, vamos diciendo, estos saben que yo ya me lo sé. Otra vez sí, yo sé que esto significa tal cosa. Y tenemos nuestra postura y creemos que esa postura es la final. Sin embargo, se nos olvida que estamos en un crecimiento espiritual. Estamos creciendo a la medida del varón perfecto. Y mientras se crece, el cuerpo va a experimentar dolor, calambres quizás, porque hay músculos que se están estirando aún para una nueva postura, para una nueva estatura, y no hay un momento que diga, ya crecí.
El momento que digamos, ya crecí, es un día cuando Cristo nos transforme y seamos a su imagen enteramente. Mientras tanto, estamos en ese crecimiento, por tanto no hay una postura, una estatura que tú digas, ya lo he alcanzado, ya me las sé todas. Todos, mientras tanto, deberíamos temblar ante cualquier palabra que venga de parte de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué debe hacerme a mí volver a temblar? Pedirle al Señor que sea pobre en espíritu. No olvidarme que lo que hasta ahora yo he alcanzado en Cristo, o los méritos que yo he tenido aquí en la tierra, o todo lo que me ha dado, no ha sido gracias a, a mi fuerza, no ha sido gracias a que yo he sido inteligente, sino que necesito pobreza de espíritu para reconocer que ha sido porque Dios decidió bendecir mi generación. Ha sido porque Dios decidió extender su misericordia un día más de vida para darme oportunidad para hacer su voluntad o hacer la mía. Pero que siempre Él es el que está obrando. Entonces, el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Más bien por la gracia y misericordia, él encuentra que necesita desesperadamente otra palabra de Dios, reafirmar esa palabra. ¿Por qué? Porque se ha vuelto alguien mendigo. No puedo vivir si tú no me das. Alguien que extiende sus manos al cielo y dice, Señor, no puedo continuar si tú no me das hoy una palabra. En contraste con lo que terrenalmente o lo que lejos de Dios, es decir, secularmente se puede enseñar, es una frase que quizás algunos de nosotros hemos escuchado y es, confía en ti mismo, confía en tus capacidades, confía en lo que tienes por dentro, eres un ganador, eres un vencedor, tú puedes lograrlo. Vamos, saca a flote esos valores que tienes por dentro. El mejor hombre que hay en ti, la mejor versión que hay en ti. Sin embargo, esto de confiar en sí mismo nos lleva lejos de ser pobres en espíritu, porque la palabra de Dios extrapoladamente nos va a decir al contrario, confía en el Señor y Él hará. De hecho, el confiarnos en nosotros mismos es confiar en la debilidad. Todas las enseñanzas de Pablo nos van a enseñar a decir, a llevar a confesar y a decir, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacerlo en el nombre de Cristo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siempre en la ecuación está Cristo, está el Señor, está Dios. Siempre oramos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos en el nombre de Jesús siempre. Él debe estar en la ecuación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los pobres en espíritu son los que tienen el reino de los cielos. Solo los que reconocen que es con Cristo y que separados de Él nada podemos hacer, son de ellos el reino de los cielos. Así lo quiso dejar escrito el Señor. Para darme a entender mucho mejor respecto a esto, quiero poner delante de ustedes varios ejemplos de hombres pobres en espíritu. Y luego voy a colocar un ejemplo de alguien que era muy pobre terrenalmente, pero que no, aunque recibió un gran milagro, el milagro que quizás él estaba esperando, y todos los que leemos esa porción de la escritura decimos, estaba esperando el milagro de su vida, Dios lo siguió mirando como alguien que necesitaba pobreza espiritual. El primer hombre que quiero poner delante de ustedes es alguien que fue escogido para liberar al pueblo de Dios. Y este hombre es Moisés. Y Moisés, aunque Dios le dice, voy a estar contigo, vamos a encontrar en Éxodo 33:15,
que le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Otra versión que me gustó mucho dice, si tus faces, hablando de faz en plural, si tus rostros no van conmigo, no me saques de aquí, no nos hagas subir de aquí. ¿Por qué Moisés pobre en espíritu? Porque aunque Dios ya le había dado la palabra, mi presencia irá contigo y te haré descanso, el mendigo y el necesitado, alguien que es débil, dice, ¿seguro? ¿No me vas a soltar? Es alguien que está pidiendo seguridad. Ese es el pobre que necesita desesperadamente. Y aunque Dios le dice, mi presencia irá contigo, él dice, quiero estar seguro de eso, Señor. Porque el verso 16 va a decir, porque entonces conocerán que las otras, que somos diferentes de las otras naciones. Mire qué tremenda declaración. Moisés quiere dejar claro que la diferencia entre el poder que Dios pueda demostrar y los otros poderes que puedan andar por ahí, como el poder que se había innegablemente en Egipto, dice, pero que quede claro que esta nación, Señor, va a ser liberada, pero que quede claro porque va a ser, porque es diferente, porque tú vas con nosotros. Y un pobre en espíritu siempre quiere asegurarse de hacer todo donde el nombre de Dios sea glorificado. Se me ocurre que, por ejemplo, si Dios te puso en algún lugar, pueda ser pobre en espíritu y pueda decirle, Señor, si yo estoy haciendo esto, que quede claro, que la gente pueda ver que tú estás conmigo, que la gente pueda aprender algo de tu vida en mí. Quiero que tu presencia vaya conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante del Señor antes de empezar tu trabajo? Un pobre en espíritu lo hace. Alguien que ya tiene el conocimiento y la fuerza de hacerlo, tiene necesidad de hacerlo. Señor, yo ya tengo experiencia en esto, sé cómo ser un buen gerente, sé cómo ser un buen vendedor. No tengo por qué arrodillarme, pero el pobre en espíritu se arrodilla y dice, si tú no vas conmigo, no quiero hacerlo. Que haya diferencia entre yo que soy vendedor y los cientos de vendedores que hay. ¿Cuál? Que su nombre sea conocido. Que cuando se presente entonces la oportunidad de comercializar indebidamente, ahí el pobre en espíritu diga, Señor, aunque esto me convendría, no quiero dejar de temblar delante de tu palabra, que un día daré cuentas. El arrodillarnos delante de Dios antes de hacer nuestras actividades, por más experto o años acumulados que tengas, no necesariamente garantiza que te va a ir mejor, pero sí va a hacer que tu espíritu se vuelva pobre y dependas del Señor. Y con eso honras el nombre de Dios y ganas algo mayor. De ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver otro ejemplo. Este hombre es un profeta, Isaías. Isaías capítulo 6, los primeros 6 versículos nos van a mostrar una visión que la mayoría de nosotros quisiéramos ver. Isaías va a ver el trono de Dios y va a ver ángeles con 6 alas, cada par para diferentes funciones, va a ver serafines. Y cuando él ve eso, él dice en el verso 5, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver a un hombre que cuando ve, en este caso, el trono de Dios, ve estas escenas de ver ángeles, lo primero que dice es, ¡ay de mí! Porque estoy sucio. Y el mendigo sabe que reconoce su condición, no está limpio.
Y esto me hace acordar de cómo el Señor en una parábola va a decir y a comparar dos oraciones, una de un publicano y otra de un fariseo. Y la oración del fariseo es: gracias, Señor, porque esta semana ayuné y he traído la ofrenda. Y no soy como estos que están aquí a mi alrededor. Esa es la oración de alguien fariseo, de alguien que no es pobre en espíritu, sino que, amparado en su quehacer, saca pecho delante de Dios. Ha ayunado, ha ofrendado y por eso es digno de estar delante de Dios. Pero va a ser exaltado el publicano, quien Dios lo coloca a lo lejos. Dice, ese publicano no se acerca porque no se cree digno. Y lo único que dice él es, agachado su rostro: ten misericordia de mí porque soy pecador. Y Jesús va a terminar diciendo, el que volvió a casa justificado primero fue ese publicano que no se quiere acercar. Porque el pobre en espíritu no se ampara en lo que él pueda contemplar, en lo que él pueda hacer. He hecho esto y por eso puedo sacar pecho delante de Dios. Cuando este evangelio, esta vida en Cristo, se trata simplemente de fe y gracia, todo lo que tenemos, todas las victorias, la entrada al cielo, ese ticket de salvación, ninguno lo ha recibido porque ha hecho honores, porque ha acumulado y sabe orar, sabe dar conferencias, sabe ofrendar. Y por eso puedo sacar pecho, Señor. A ver, ¿dónde está mi bendición, Señor, que yo he dado ofrendas? ¿Dónde está, Señor, la respuesta a mi oración? Pero alguien que no ha perdido esa condición de dependencia del Señor dice, ten misericordia de mí, Señor, no soy digno de estar aquí, no se me olvida que fue la sangre del Hijo de Dios al que mandaste a la cruz por mis pecados, que a propósito hoy ya pequé y por eso no soy digno de acercarme. Pero Jesús va a decir, acércate, tú eres justificado, tú necesitas justicia, el otro está justificándose. E Isaías ve esto y dice, yo soy inmundo de labios. Sabía que hablaba mal, quizás era un profeta, no sé por qué viene a exaltar la inmundicia de sus labios y la inmundicia de labios del pueblo. Pero el pobre en espíritu tiene cuidado al hablar, al orar. Ora siempre exaltando a Dios y siempre declarando que no es digno Él. El que compone salmos a Dios. Para ti que estás escuchando esto y quizás te gusta componer, compone con un espíritu, con pobreza de espíritu, no diciendo lo fuerte que eres y lo mucho que has logrado ahora en Dios, sino exaltando el nombre de Dios y todo lo que Él por su fuerza hace contigo. Y déjanos juntos contemplar al Señor, no contemplar lo que tú has alcanzado. Y seamos al hablar como Isaías, Señor, ay de mí que no puedo tener cuidado de esta lengua. Ay de mí que soy inmundo de labios, porque mis ojos han visto al Señor. Aquí hay una relación directa entre lo que vemos debe cambiar nuestra manera de hablar. Y si tú has visto a Dios en tu vida, definitivamente debe cambiar nuestro lenguaje. Definitivamente. De hecho, es una de las primeras manifestaciones en Pentecostés cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia. Lo primero que cambió a ellos cuando estaban mirando al cielo, esperando la promesa, fue que recibieron nuevas lenguas. A alguien pobre en espíritu se le evidencia en la manera de hablar. ¿Y cuánto necesitamos pobreza en espíritu a los que hablamos tanto? A los que nos cuesta quedarnos callados, porque el que mucho habla, mucho hierra. Necesitamos acercarnos al Señor más para oír que para hablar. El pobre en espíritu, el mendigo, no tiene mucho que enseñar. Pero Dios, que es rico en misericordia, tiene mucho que decir, mucho que enseñar. Él sí que sabe hablar.
Y cuando veamos, digamos, ay de mí, que no vaya a hablar correctamente después de haber visto la gloria de Dios en mi vida, en mi casa. Este es alguien, Isaías, es alguien pobre en espíritu, que vio a Dios y no se jactó y dijo, sí, yo soy el profeta de esta época, claro, por fin, Señor, me mostraste lo que estaba por venir. Estamos en luto aquí en Israel, ya les puedo dar una buena noticia. No dijo eso. Voy a darles uno que quizás conocemos más. Lucas capítulo 5, verso 8, nos va a mostrar a un Pedro, que quiero que lo leamos, es bien interesante. Lucas capítulo 5, verso 8. Dice, al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Guau. ¿Qué hizo que Pedro pronunciara esto? Un Pedro que todavía no había sido llamado. ¿Qué hizo que se postrara? Pues bien, toda la noche anterior había estado procurando pescar. Y él, como experto pescador, estaba allí tirando la red una y otra vez. Y estaba cansado. Cuando amanece, se encuentra con el Señor que está entre un gentío y el Señor le va a pedir prestado su barca. Y es cuando el Señor le dice, vuelve a echar la red. Y fue cuando Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. Fue hasta que involucró el nombre de Dios en su vida. Es en tu nombre. Ah, toda la noche pasé pescando, no invoqué el nombre del Señor. Esto quizás me hubiera ahorrado trabajo. ¿Qué pasó? Y en nombre del Señor echó la red y todos conocemos el final de la historia de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero aquí vemos que lo que lleva a Pedro a postrarse fue una vez invocó el nombre del Señor y por supuesto vio el milagro, que él dice, apártate de mí porque soy pecador. A Pedro no se le olvidó que pasó toda una noche intentándolo en una noche más de su experta vida de pescador, pero que no involucrar el nombre de Dios en sus quehaceres, insisto, lo hace pecador. Según palabras de Pedro, apártate de mí que soy pecador. Entonces vemos que Pedro es llevado a una condición de pobreza espiritual cuando invoca el nombre del Señor. En tu nombre echaré la red. Aquí hay un proceso en Pedro para poder ser quebrantado, para poder ser llevado a la pobreza de espíritu, involucrar a Dios en su vida. Te necesito, me tiro a tus pies. Qué bueno que podamos vivir a los pies del Señor sin haber desgastado toda nuestra noche. ¿Qué quiero decir? Hay que invocar al Señor, no de últimas, sino hacerlo siempre y no gastar nuestros días intentándolo hacer a nuestra manera y que la fórmula correcta que es en tu nombre, no porque el decirlo simplemente en el nombre de Jesús sea la fórmula mágica, no, sino que bajo el principio de Dios, hacer las cosas correctamente, esto significa en el nombre de Jesús. Por eso él habla de no tomar el nombre en vano. Está hablando de hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Eso es en el nombre de Jesús. Y no al final, cuando estamos al final, en la madrugada, al final de la noche, sin fuerzas, desgastados, digamos, Jesús, ¿verdad que es en tu nombre? Y podemos ahorrarnos días para invertirlos en otras cosas mejores. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de un hombre que cuando lo recordemos, o ahora mejor que lo leamos allí en Juan capítulo 5, vamos a decir, uy, pobre hombre.
qué situación tan difícil, pero Jesús le va a dar una lección impresionante. Juan capítulo 5, verso 1 al 15. Y aunque la historia es muy conocida, vamos a leerlo porque hay detalles que a veces se nos escapan y que es bueno descubrirlos una y otra vez. Dice, después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén había un estanque llamado en hebreo Betzatá, en su versión debe decir Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. En su Biblia, Reina Valera, si lo está leyendo, sigue el verso 4, pero el verso cuarto voy a pedirle que con todo respeto pueda hacerle alguna señal que ese no hace parte del texto original de la Biblia. El verso 4 que allí dice que porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ese no es un verso inspirado. Ese fue añadido por aquellos que traducían la Biblia y por tradición oral sabían que eso pasaba en eso, pero no hace parte de la Biblia. ¿De acuerdo? Así que pasamos al verso 5. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido, sabiendo que tenía ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, el otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate y recoge tu catre y anda. E inmediatamente, verso 9, el hombre quedó sano y recogió su catre y echó a andar. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, recoge tu catre y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, levántate y anda? Pero él había sido sanado, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halla Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Y el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Hasta ahí. Qué tremenda historia. 38 años sin poder caminar, lejos de una sociedad. Su única sociedad eran los que lo acompañaban en ese mismo templo, enfermos también, por supuesto, esperando que esas aguas que por tradición oral nos cuentan que se salía cierta humo y una corriente de allí y alguien quedaba sanado. Eso no hace parte de la Biblia porque no, Dios no es así, porque Dios no juega con los enfermos, ni es cruel para decir, el primero que llegue, entonces que sea sano, y el segundo se va a seguir burlando, y en el caso del paralítico que nunca llegaba, Dios no actúa así, ese no es nuestro Dios, Dios no es cruel. Eso no era un ángel del Señor, por supuesto. Quizás sí otro tipo de ángel, pero no de parte del Señor. Y de hecho deberíamos de estudiar el lugar donde pasaba ello, era un templo dedicado a otros dioses, a propósito. Pero el Señor se acerca a este lugar y va a darle una lección a este hombre. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y aunque nosotros decimos, por supuesto, Jesús quiere ser sano, Jesús debe preguntárselo. Y él dice, Señor, no tengo quien me meta al agua. Y aquí hay una condición y una respuesta que dice, con razón el Señor le pregunta,
Porque aunque delante de él está el Mesías, el sanador, que quizás él no reconozca, aunque le llama Señor, él, su única opción era ser metido en el agua. Y eso lo hace que, aunque su situación terrenal sea de miseria, sea difícil su condición, en su espíritu necesitaba pobreza espiritual. ¿Y por qué digo que necesitaba pobreza espiritual? Por lo que al final sucede allí en el verso 14. Este hombre cuando se levanta y recibe su milagro, todos decimos, ok, listo, terminó con él la historia. Pero allí nos deja ver un detalle que Jesús lo haga en el templo y Jesús va a decir unas palabras muy sinceras, muy duras. No peques más, porque si no te va a pasar algo peor. ¿Qué puede ser peor que estar 38 años con una enfermedad? ¿Qué puede ser peor que una vida de mala alimentación, de miseria? En fin, ¿qué puede ser peor que eso, Jesús? Jesús dice, sí, hay algo peor. Y deja de pecar. Oh, Jesús, él está en el templo contando seguramente, buscándolo a él, buscando al que me hizo el milagro, que no supe su nombre, pero Jesús lo va a hallar en el templo. No dejó inconclusa la situación el Señor, porque a Dios le interesa más allá de los milagros materiales, hablarle al Espíritu. Y le dice a él, al que fue libre de su condición, de su miseria material en su cuerpo, no peques más o si no te va a ir peor. Para el Señor hay consecuencias mayores que las que están en nuestro cuerpo. Para el Señor, vernos en una condición difícil, una condición material, no es el todo. Él siempre, y nos dejó ver en su palabra que cuando liberaba, cuando sanaba, en esas ocasiones dijo, vete, pero no peques más. Oye, te libré de que seas apedreada, listo, vete, pero no peques más. Oye, tú, cambia tu manera de pensar. Sí, recibiste eso, qué extraordinario, 38 años de tu vida, ahora con piernas nuevas, pero vete, no peques más, puede venir algo peor. Y eso de no peques más hablaba de que necesitaba ahora volverse pobre espiritualmente. Y esto nos da sabiduría de cómo ayudar a las personas. No necesariamente la gente siempre necesita ayuda material. En el ministerio hemos ayudado a gente con cosas materiales y gente en una necesidad material muy difícil, pero con un espíritu alejado del Señor. No están buscando realmente al Mesías, al Señor. Necesitan dejar de pecar. Esa es su verdadera necesidad. Entendiéndose por pecar nuestra manera de vivir. Y por eso el Señor pregunta, ¿quieres ser sano? Oye, ¿quieres ser sano? Y porque algunos que están en necesidad material no quieren realmente recibir respuesta de parte del Señor. Quieren seguir en su condición diciendo, estoy necesitado, vengo a ayudarte, pero sigo necesitado, no tengo quien me dé me supla esta necesidad. Necesito dinero, necesito trabajo. ¡Ey! Esa no es tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad es que dejes de pecar. Oye, pero si recibo este milagro del trabajo, del dinero, voy a exaltarte, Señor. Si comienzo a caminar, pues no será tu nombre exaltado. No, deja de pecar o puede venir algo peor. La verdadera necesidad es que dejemos de pecar, que seamos pobres en espíritu. Este hombre dejó su pobreza material, ahora puede caminar, pero en su interior necesitará ahora quebrarse. Más quebrado, sí, pero ahora en su espíritu. Ahora viendo al Mesías, ahora viendo al Señor. Señor, puedo caminar, pero mi espíritu sigue paralítico. No puedo seguirte. Y eso es lo que quiero con este ejemplo tan duro, tan difícil, que aunque el Señor le da un gran milagro, se acentúa en su condición espiritual. Y es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Yo puedo hacer milagros contigo, puedo resolver tu situación de 38 años, 10, 5 o 1 año. Puedo resolverlo, Él tiene el poder.
Pero lo que a él le interesa es que dejes de pecar, dejes de vivir a tu manera, que te vuelvas un pobre, porque él no quiere que de ti sea el caminar para que hagas tu obra. Él quiere que de ti sea el reino de los cielos, porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Dichosos ellos. Él no exaltó al dichoso él que puede caminar ahora. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tu dicha, puede que no sea la dicha del Señor. La dicha del Señor es que te quebrantes. Él no despreciará a un espíritu contrito y humillado. El único requisito para no ser despreciado. ¿Cuál? Corazón contrito. Un corazón pobre, un espíritu pobre que tiembla ante la palabra del Señor. Y quiero terminar con Habacuc, un hombre que dejó escrita una oración para que fuera cantada. De él, hecho, él era un cantante. Y Habacuc capítulo 3, hacia los versos finales, el verso 16, conocemos los más famosos, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Pero antes de que dijera eso, ¿por qué alguien puede alegrarse con todo? Aún en la abundancia o en la escasez, en la pobreza material o en la abundancia. Porque alguien como él, un salmista, puede decir, yo me alegro en eso. ¿Y por qué para mí es difícil alegrarme en la necesidad? Porque alguien como Pablo va a decir, yo sé vivir en abundancia y sé comportarme bien en la necesidad. He tenido mucho, he tenido poco, por todo y en todo he sido enseñado. Por lo que Habacuc va a decir en versos anteriores, permítame leérselos. Dice, hendiste la tierra con los ríos, está exaltando a Dios. Los montes te vieron y temblaron. Pasó el turbión de muchas aguas. El mar dio su rugido, elevando sus olas a lo alto. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas disparadas, al brillo refulgente de tu lanza, caminas airado por la tierra y con furor trillas a las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido. Derrumbas el techo de la casa del impío y descubres el cimiento hasta la roca. Con sus propios dardos atraviesas el dominador y sus tropas dispersan en el torbellino. Cuando triunfantes se aprestan en secreto a engullir al oprimido. Pisoteaste el mar con tus caballos y la mole de las muchas aguas hierve. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo. Carcoma entre mis huesos y mis piernas tiemblan, porque aún debo esperar quieto el día adverso. Habacuc está exaltando que Dios peleó por Israel. Y dice, si tú pudiste librar a Israel y abrir el mar rojo en dos, y detrás de esa escena espiritualmente queremos saber qué estaba pasando, aquí está viéndolo Habacuc. Él estaba con Jesús, el ungido, salvando a su pueblo, abriendo el mar. Y Habacuc cuando puede contemplar eso y dice, me carcomen los huesos, me tiemblan las piernas. Y por eso entonces el verso ya 16 en adelante, 17 va a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y en los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y en los establos no queden vacas, con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Adonai Yahvé es mi fortaleza. Puso mis pies como de gacela y me hace pisar en las alturas. Amén. Habacuc dijo, Dios libra. Y esto que aunque no esté floreciendo ahora, es temporal. Él libra, Él es poderoso, Él finalmente termina abriendo el mar rojo. Hay un final y por eso me gozaré aún
en el día adverso. Roguemos al Dios del cielo que ponga pobreza en nuestro espíritu para vivir como en el reino de los cielos. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? Entonces, ¿cómo puedo amar lo que Dios ama? ¿Con un espíritu pobre? Entonces yo puedo ser sincero y amar en lo íntimo. Con un espíritu pobre puedo amar al miserable. Necesito pobreza en mi espíritu para ponerme en los zapatos del otro. ¿Por qué me es tan difícil ponerme tan solo en los zapatos de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo y tolerarnos? Por falta de pobreza en el espíritu. Pero con pobreza en el espíritu estoy listo para amar la misericordia. Y decir, me puedo poner en los zapatos de él. Solo con la misericordia que viene del cielo, con la miseria que Dios amó en mí, ese amor que me llenó, ahora puedo amar. No puedo amarlo solo. Necesito a Dios en la ecuación para amar al otro, siempre. Si no, siempre amaré a mi manera, a mi postura. Pero si quiero cambiar la postura y que tiemble dentro de mí todo lo que soy y amar a la manera de Dios, amar la miseria, necesito pobreza de espíritu. ¿Cómo voy a alabar y amar la alabanza en todo tiempo? Con un espíritu pobre, diciendo, hoy no tengo nada que comer, pero aunque no tenga nada, yo me alegraré. ¿Podemos decir eso en tiempos difíciles? Es muy difícil. ¿Podemos ser fieles a los altares familiares? No podemos, porque nos falta pobreza de espíritu. Con una pequeña conversación que nos enojó, ya no hacemos altares familiares. Con una pequeña adversidad me quedé, hoy no tuve suficiente para comerme mis galletas favoritas. Dejamos por cualquier razón de ser fieles a Dios, de amar la alabanza en comunidad, de amar la alabanza en lo íntimo. ¿Cómo puedo dar con alegría y decir mis bolsillos dejaron de tener para dar a otro, para dar a su obra, para dar al necesitado, para dar al extranjero, para dar a la viuda? ¿Cómo puedo yo alegrarme? Con pobreza de espíritu, únicamente quebrado en mi interior. ¿Cómo puedo quebrarme para decir, Señor, tú no amas el pecado, yo tampoco quiero amar esto, aunque todo mi cuerpo, aunque toda mi alma lo pida? Pero con la pobreza de espíritu, en ti venceré, aunque mi cuerpo me lo pida, aunque mi alma me lo pida. Con pobreza de espíritu, conquistaré, venceré. ¿Cómo puedo amar a la iglesia? ¿Cómo puedo amar a gente que he encontrado siendo infiel a Dios? Siendo infiel a su voto de pertenecer a la iglesia de Cristo. Solamente con el amor que Dios mismo sabe de esas infidelidades y de las nuestras, de las tuyas, de las mías, pero aún así se entregó por ella. Es que no me lo soporto. Es que siendo cristiano, ¿cómo puedo amarlo? Con pobreza de espíritu. Puedo amar a su iglesia y tener misericordia y amar a otros con esa misericordia, decir, amo tu iglesia, si tú la amas, yo la amo, Señor. Tú eres el juez, pero yo soy llamado a no ser juez, sino a amar, a edificar, a que siempre mis labios digan, ay de mí si hablo mal. ¿Cómo puedo yo ser un discípulo con esas características que nos dieron? ¿Cómo puedo yo renunciar a mi vida? Con pobreza de corazón. Le invito a que oremos al Señor y que más allá del milagro que tú estás esperando seguramente y que te puedes decir, esto me traerá dicha, busquemos la dicha del Señor, la plataforma para que Él siga enseñando. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Padre, oramos a ti sinceramente, diciendo, necesitamos ser quebrados por dentro. Necesitamos, Señor, como el publicano, decir de verdad, no somos dignos. Pero gracias a ti podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir, solo tú eres digno, digno de mi vida, digno de mi alabanza, digno de que viva solo para ti. Padre, oramos en esta mañana juntos
porque tu iglesia y esta comunidad, Señor, pueda ser pobre en espíritu y pueda decir mendigamente: necesito a Dios, necesito a Dios. Y todos los que tienen en abundancia, los que tienen poco, podamos decir: sin Él nada soy. Necesito decirte: no me saques, no me dejes dar un paso en mi vida hacia adelante. Ningún triunfo quiero si tú no estás. No quiero ir hacia atrás si tú no estás. No quiero ir al lado derecho o izquierdo si tú no estás. Porque entonces, ¿cómo conocerán, Señor, las otras naciones que tú eres Dios, que tú estás con nosotros? Necesito decirte: ay de mí, Señor, que no sé hablar, que soy inmundo de labios. Pero tú puedes tocar, como el ángel tocó la boca de ese profeta, puedes tocar nuestra boca, tocar nuestro corazón para hablar delante de ti, Padre. Y necesito tirarme a ti ya, antes de que pase la noche, la vida, gastándola en mis fuerzas, intentando prosperar, cuando a la orden de tu palabra, echando la red, un día, un momento puede ser suficiente para sustentar por una larga temporada. Señor, gracias, porque no nos apartaste, sino que nos diste lugar. Ruego que nos dejes experimentar no simplemente el ser salvos, sino el estilo de vida del reino de los cielos. Esto oramos en Cristo Jesús. Amén.